que después de un par de años también llega por los mismos apagones. Había una situación comercial muy limitada y entonces lamentablemente no llegamos a más nada. Seguí con mis talleres, seguí con la renta del equipo y todo eso, y 2 años después me fui del país. O sea, yo no he tenido pareja en todo ese tiempo. Y este muchacho que llega con estas ideas, me hice vegetariana, todo el mundo en mi casa se hizo vegetariano, hasta que me casé con él. Él se mudó a mi casa y durante 1 año convivimos y luego fue que decidí casarme. Yo tenía un asistente que se llama Luis A. Ramírez, que tú te tienes que acordar de él. Una maravillosa persona, y entonces Luis era estudiante de Derecho y era mi contacto cuando yo necesitaba algo. Le digo, Luis, arréglame una boda aquí en la casa. Y Luis se encargó de todo, de buscar el juez civil, la lista de invitados, todo aquello, el bizcocho, y lo hicimos maravilloso. Y a los 3 meses le dije, Luis, quiero divorciarme, consígueme el abogado. Eso fue sumamente drástico, pero realmente lo necesitaba, porque de ser el maestro maravilloso, la persona maravillosa, hizo así un flip exacto, completamente opuesto. Porque después que me divorcié de él fue que tuve las niñas. Fui a Estados Unidos, a Nueva York, a dar uno de los talleres que me invitaron, y entonces me dicen, ¿y por qué no te quedas un tiempo más? Yo tenía 7 meses de embarazo y entonces me quedé en Estados Unidos. Y ahí nació mi hija, la más pequeña, que se llama Victoria. Luego que nació Victoria, yo regresé y ya tenía una oferta para quedarme en Boston y hacer una serie de talleres para algunas emisoras, programas que eran en cable. Pero la comunidad dominicana era bastante activa en ese sentido, y entonces todos estaban locos porque yo le diera los talleres. Y de ahí entonces pasé a la Florida, me llevé a mis 2 hijos mayores y dejé a las 2 chiquitas aquí en Santo Domingo. Tú tienes una persona con la que te es imposible vivir, pero una persona por la que tú sientes mucho cariño, mucho amor, y te gusta una barbaridad, como digo yo, un billetero que insiste y un número que te gusta. Quedé embarazada, pero me senté con él y le dije, no me vuelvo a casar contigo. Y no me interesa, si no le quieres dar el apellido, el mío es suficiente. Dice, no, imposible, qué sé yo qué, porque él insistía en que nos casáramos de nuevo. Y le dije que no. Ahí nace Patricia, en el 94. Entonces, en el 95 tengo otra niña. Esta segunda de ese matrimonio realmente fue una noticia inesperada, porque ya yo estaba haciendo mi vida con Patricia, yo me la llevaba a Caribe Show. Patricia yo la amamantaba en los comerciales. A Patricia todos los que trabajan en el 4 la conocían, porque yo me la llevaba con mi cargador y le daba en el aire. Empezó a brotar leche de mis senos y yo estaba presentando Milagros Hernández, la loba. Y ahí surge la oferta para que vaya a Boston, y después de Boston surge la oferta para que vaya a la Florida, El Sol de la Florida, así como se llamaba el periódico donde trabajé en Miami, escribiendo. Y luego me uní a una persona que todos aquí conocen, que residía en la Florida, a quien le agradezco muchísimo. Su nombre es Aldo Rafael Rosario. Tenía un programa, Santo Domingo al Día, un programa radial, y yo empecé a trabajar con él. Entonces conocí a toda la comunidad porque teníamos los viernes de happy hour, trasladábamos los equipos a un restaurante, y entonces ahí se hacía una tertulia con la comunidad. Yo fui la maestra de ceremonias cuando en el 96 suceden las elecciones. Leonel Fernández sale electo y nombran por primera vez un cónsul dominicano en la Florida que pertenece a la diáspora. Y el señor presidente, ya presidente, viene a conocer la comunidad, y entonces yo fui la maestra de ceremonias de ese acto. Me dice Juan de Lancer, dice Leonel, que qué quieres, si te vas a quedar aquí o si tú te regresas a República Dominicana. Y le digo yo, no, yo pienso quedarme aquí. Entonces me preguntó, ¿te gustaría trabajar en el consulado? Y así comienzo a trabajar en el consulado. Yo recibía a la gente y viabilizaba los documentos. Como me dijo una persona que trabajaba en el consulado, tú nunca estás en tu escritorio, porque a mí me correspondía un escritorio, pero yo nunca estaba ahí porque siempre estaba como una chichigüita llevando documentos. Cuando yo salgo del consulado, obviamente mis ingresos no son iguales. Entonces los 2 mayores estaban conmigo. Yo estoy en la Florida.
Entonces envío a las chiquitas de vacaciones con su papá a República Dominicana. Las niñas yo realmente quería que estuvieran conmigo. Estuvieron conmigo un tiempo, pero después que las mandé para acá, entonces no hubo nada. Entonces yo dije, bueno, pues si ellas no vienen, mis hijos mayores ya se independizaron, estaban estudiando, estaban trabajando, se sostenían, ya no vivían conmigo. Entonces vine y me quedé con las niñas, porque ellas me dijeron que no querían irse conmigo para la Florida. Durante mi estadía en el consulado, el cónsul me prohibió tener mi programa de radio porque decía que comprometía la opinión o cualquier tipo de comentario. Entonces ahí empecé a trabajar con la hipnosis, me hice hipnoterapeuta, empecé a ser parte del instituto de mi maestra Fabiola, donde aprendí Reiki también, donde aprendí toda una serie de disciplinas de medicinas alternativas y me dediqué a las terapias de hipnosis. Yo también estudié masaje terapéutico, o sea, me dediqué al área de salud, al área holística y me iba bastante bien. Eso fue después que dejé de trabajar en el consulado y tenía que decidir entre qué hacía, si venía para acá o si me quedaba allá. Cuando vengo, tengo una división en cuanto a aceptar a la Julie y esta nueva Julie que quiere estar haciendo terapias y que quiere ayudar a las personas. Y me instalo en mi apartamento y entonces ahí yo comienzo a dar las terapias, empiezo a promocionarme y saco un programa en La Voz de las Fuerzas Armadas que se llama Portales. Una vez yo intenté tener un programa de radio en las Fuerzas Armadas, en la emisora de las Fuerzas Armadas. Y en el parqueo, saliendo de mi programa, yo me encontré con ella, que tenía otro programa. Porque he sido siempre una persona muy, muy sana. Después lo que descubro es que yo no soy muy sana, yo soy asintomática. Entonces, tengo un sangrado que ya no corresponde a mi edad, pero no un sangrado abundante, era pequeño, pero molesto. Cuando voy al médico me dice, tengo que hacerte más estudios, eso fue aquí. Entonces mi médico me hace los estudios y entonces me da el diagnóstico. Y visito al oncólogo y entonces el oncólogo me dice que sí, que me van a hacer la histerectomía. Comienzo el proceso y luego cuando hacen la biopsia de algunos ganglios que están en el abdomen, entonces ahí aparecen células cancerosas. Entonces me dice, lamentablemente tengo que hacerte quimio y luego quizás radiación. Fue un choque muy profundo para mí, porque para nosotros hablar de cáncer es sentencia de muerte, ¿no? Y yo sencillamente utilicé los conocimientos que tenía con relación a quedarme como espectadora. Ese era un proceso de mi cuerpo. Yo le pedí antes de hacer la histerectomía que me diera un tiempo para yo despedirme de mi útero, porque había sido muy generoso. Me había dado 4 hermosos hijos y realmente es una parte tuya que hay que despedirla correctamente. Y ya estuve lista y comenzamos el proceso en marzo, el 15 de marzo del año 2023. Me hicieron la histerectomía. Cuando regresan con el resultado de la biopsia, me dice que lamentablemente hay células cancerígenas en los ganglios, específicamente en uno, y entonces que hay que darme la quimio. Después de la primera quimio, cuando yo me empecé a peinar, que se me quedaba en el cepillo, entonces llamé a mi hija y le dije que me trajera la maquinita y lloré. Me acuerdo yo que estaba en el baño y lloré. Lloré cuando me vi así, calvita por completo. Fueron 6 quimios y después me dieron 28 radiaciones. A una mujer que a todo lo que le ha ocurrido o le ocurre en la vida, ella le saca el mejor partido, porque es muy positiva. Aprendí de mí en que yo tenía que detenerme, que tenía que dejar de querer hacerlo todo y controlarlo todo. Soltar a Patricia, porque yo no podía controlarla desde allá. Ella estaba libre, estaba aquí sola, no le pasaba nada. Entonces me empezó a crecer un poquito del cabello y entonces empecé a teñírmelo, a ponerme color azul, color lavanda, a ponérmelo rojo y eso fue muy divertido. Julie Carlo no solo ha caminado una trayectoria brillante, la ha hecho suya, con determinación, sensibilidad y visión.